Buenos días, queridos estudiantes. En este video les quiero hablar un poco sobre la psicología sistémica. Quiero hacer una primera introducción como epistemológica para entender bien de dónde viene toda esta manera de entender la psicología. Quiero que hablemos un poco de qué es un problema, de cuáles son las etapas de un proceso sistémico, de las maneras de interrogar, de preguntar o hacer el abordaje en la entrevista sistémica, y miremos un par de ejercicios de ejemplo sistémicos. Bien, ¿qué tenemos entonces? La sistémica es el arte de ver, averiguar o reconocer conexiones entre entidades observadas. Aquí partimos desde algunas definiciones que nos aporta Humberto Maturana. Existen dos diferencias, dos aspectos que hay que ver muy claramente en cómo se construye la realidad, ¿no? A través de la historia, digamos que hemos estado centrados como en dos grandes concepciones. Una concepción es que la realidad es algo que es independiente de nuestros sentidos, que existe de verdad por fuera de nosotros, y otra perspectiva es de la cual lo que es real en realidad es una elaboración de nuestros sentidos, parte de nuestra percepción de cómo nosotros construimos las cosas. Desde esta visión eh, realista, donde pensamos que las cosas o que los objetos existen con independencia de nuestros sentidos, vemos una perspectiva ontológica que se denomina trascendente y hablamos de una objetividad absoluta. Desde esta visión, si aceptamos esta manera de entender la ontología, como por ejemplo se hace en el conductismo, veríamos que lo real es algo externo a mí que puede ser medido, conocido y conocido de una manera perfecta, y yo puedo estar seguro absolutamente de que estoy diciendo toda la verdad sobre un fenómeno determinado. Desde la perspectiva constructivista, cuando hablamos desde el yo veo, yo percibo, yo construyo, vemos una ontología que se denomina más como una ontología tipo constitutivo, es decir, es una objetividad en la cual hacemos una negociación con el otro, ¿sí? Piensen ustedes en los juegos de infancia, ¿no? Cuando uno está en un juego de infancia y de repente alguien no sigue una regla o alguien no hace determinada cosa, a veces uno dice, por ejemplo, uno dice ante el juego que uno tiene un nuevo poder o uno empieza también a no seguir las reglas o eventualmente uno se desvincula del juego, ¿sí? Jugamos mucho, interactuamos mucho y en esas interacciones nosotros nos mantenemos funcionando en la medida en que exista un cierto entramado de reglas que es aceptado, ¿sí? En la medida en que esa realidad con la que queremos jugar es una negociación y estamos pues involucrados más o menos en igualdad de condiciones con los demás. El observador es un ente biológico, ¿sí? Aceptamos que la plataforma en la que existe la vida es una plataforma biológica. No obstante, ¿sí? Este ser viviente, este ente biológico, hace unas explicaciones desde una perspectiva que denominamos la praxis del vivir. Es decir, todos nosotros hablamos como hablamos de los problemas de la vida, del mundo, gracias a la experiencia que hemos construido. En otros enfoques de la psicología se diría probablemente desde nuestra historia de aprendizaje, ¿cierto? Acá hablamos de una praxis del vivir, es decir, de una experiencia práctica que hemos tenido a lo largo de la vida. Y tenemos la posibilidad, al interactuar con otros, de modificar esta praxis o no. Si nosotros nos encontramos con alguna evidencia de que lo que nosotros estábamos creyendo o opinando sobre alguna cuestión no es preciso, no es tan cierto, o necesita ser de alguna manera revisado. El ser humano es un sistema que denominamos desde la visión sistémica, pero ya un poco en las palabras de Heinz von Förster, un sistema no trivial recursivo, es decir, un sistema que es capaz de aprender del entorno, que sería el elemento recursivo, y capaz de crearse a sí mismo, que sería el elemento no trivial, es decir, puede uno actuar de maneras inesperadas, hacer de una manera mejor o más novedosa ciertas respuestas frente a los problemas, incluso de modos completamente nuevos o incluso extraños para personas que podrían conocernos o incluso extraños para nosotros mismos. Eso gracias a que nosotros tenemos en nuestros lenguajes, por ejemplo, tenemos una capacidad de apertura que nos permite incluso inventarnos nuevas palabras. Y en este sentido, ¿cierto? En este sentido sistémico, tenemos nuestra imaginación y nuestros otros elementos de nuestros recursos personales para poder ver o crear soluciones distintas a las situaciones difíciles que tenemos entre manos.
Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos en un modo de problema, lo que nos ocurre es que nosotros tendemos a ser menos recursivos, es decir, dejamos de recibir o recibimos muy poca información del exterior y empezamos a actuar más de una manera trivial, es decir, a repetir más o menos una misma manera de actuar frente al problema. Eso básicamente lo que hace es que el problema se complique más. Es básicamente lo que permite eso. Bien, en el lenguaje, acá, digamos, desde la visión sistémica es muy importante la interacción que tenemos con otros. En nuestro lenguaje será importante ver que tanto quien habla como quien escucha determinan el significado de una interacción. El que habla escoge unas determinadas palabras, las pone en un orden, les da una prosodia, ¿cierto? Les da como una entonación concreta. Y el que escucha también, a partir de su estado personal, de su misma praxis del vivir, interpreta de pronto esa manera, esa puesta en escena, esa comunicación del otro de una cierta manera y pues entiende quizá cosas que el otro quería decirle o a veces cosas completamente contrarias a lo que el otro quería decirle, ¿no? Entonces, estos problemas que pueden empezar a comportarse así, es decir, nos llevan a ser triviales no recursivos, o más bien, siendo triviales no recursivos, empezamos a crear el problema o lo empeoramos. Pueden ser problemas que simplemente estén en relación con nosotros, que sean un problema eminentemente personal, pero también pueden ser problemas que empiecen a extenderse a los otros. En ese caso, los denominaríamos sistemas problema. Se empiezan a extender, se empiezan a ir como a vincular con otras personas. ¿Qué cosas podemos hacer frente a un problema? Podemos persistir en intentar una misma solución de siempre que no funciona y eso nos lleva a crear lo que en la visión sistémica denominamos el bucle, es decir, como un ciclo ahí vicioso repetido en el cual no podemos salir de lo que está pasando. Existe otra cuestión, nos vemos en el bucle y entonces intentamos crear o proponer otras soluciones sin de pronto estudiar nuevamente el problema o redefinirlo, porque puede ser que lo estamos entendiendo mal. ¿Eso qué hace entonces? Cronifica el problema o incluso lo puede empeorar. Y el tercer aspecto, que es lo que buscaríamos hacer en la psicoterapia, y es redefinir el problema, alterar el patrón de respuesta que tiene la persona ante él, centrándonos en qué cosas, básicamente en los recursos que tiene nuestro consultante y las excepciones, es decir, aquellos momentos en los cuales el problema no se ha manifestado igual o no ha aparecido, ¿sí? Que puede darse en muchas circunstancias. Desde una perspectiva diferente a la sistémica, solemos suponer, por ejemplo, que que un problema como la depresión. Yo le digo a una persona que está deprimida, entonces desde esa visión clásica se supone que la depresión es algo como un elemento flotante que está ahí todo el tiempo, todos los días, constantemente sobre la persona. Desde esta visión diríamos que no, diríamos que puede haber momentos en los que el sistema nos está, en los que el problema nos está presentando porque el sistema actúa diferente o porque estamos en un contexto diferente. Es una de las cosas que tenemos que mirar. Un problema se define como un intento frustrado por resolver una perturbación que genera dolor, ¿sí? Una perturbación es como un pequeño desarreglo en la vida que de pronto tenemos todos constantemente y digamos que si nosotros empezamos a intentar resolverlo pero no nos funciona, ahí empezamos a sentir que estamos metidos en un problema. El problema puede ser estable en el tiempo y entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar con el cambio terapéutico buscando alterar los patrones repetitivos, buscar los recursos y excepciones que ya lo manifestamos, luchando con el miedo que todo consultante tiene de pronto de que su problema eventualmente pueda empeorar. Bien, desde la perspectiva sistémica, hay que ver una cuestión muy importante y es cuáles son esos pasos fundamentales que se siguen en el proceso terapéutico. Tenemos un primer paso que denominamos el punto de partida, el problema. Tenemos un segundo que se denomina la formulación del anhelo, es decir, qué es lo que la gente que asiste a la consulta quiere lograr. Ustedes han notado que yo he hablado en términos de el individuo, la pareja, la familia, tal, porque uno dice sistémica y casi que inmediatamente pensamos en una cuestión de familia, pero no tiene que ser necesariamente una cuestión solo de familia, ¿sí? Por eso se ha desarrollado la terapia sistémica individual. Existe también un tercer paso que se denomina la negociación de un encargo, es decir, como
establecer un poco los objetivos terapéuticos, si se quiere, a dónde vamos a ir. Finalmente se establece un contrato, ya donde se pactan claramente las condiciones que se van a seguir, que sería como algo que se hace con el consentimiento informado, ¿cierto? Se puede tomar la base del consentimiento informado y enriquecerlo más con los otros elementos que uno necesite de la cuestión. Y finalmente, el diagnóstico de supervivencia, que está centrado en los recursos y en excepciones. Es decir, la sistémica no está tanto centrada en cómo es que las personas funcionan patológicamente y en qué se dio el problema patológico y toda la cosa, o en patologizar un problema de la vida cotidiana, sino más bien en entender cómo, a pesar del problema y de la dificultad que la gente ha tenido, la gente ha podido seguir adelante y llegar a donde está, ¿sí? Así esté en un patrón conflictivo, pero digamos que el hecho de poderse adaptar a eso es interesante y es un elemento que en sistémica se analiza. Una de las primeras cosas que hay que trabajar con el consultante o los consultantes es cómo se explica el problema. Los consultantes que explican los problemas con base en el pasado, en lo que ya han vivido en la vida, pues básicamente se enfrentan a un problema que podrían no tener solución. Si yo explico mi manera de ser agresivo, por ejemplo, aquí y ahora, porque a mí cuando pequeño me pegaban o me castigaban mucho, pues yo no estoy diciendo, o más bien, estoy planteando que lo que pasó antes es una cosa que a mí me define y me seguirá definiendo toda la vida. En ese sentido, pues como ya pasó y esa es mi manera de entender el problema, ese problema no se podría solucionar, en tanto esté puesto en el pasado. Si un problema está centrado en una característica inherente, es decir, en algo que es como propio de las personas, y suponemos que está vinculado a su esencia, ¿no? Su mal genio, su inseguridad, su falta de capacidad de persistencia, de intentar cosas, bueno. Ahí, si suponemos que el problema depende de eso, miremos por ejemplo en un caso de alcoholismo, que yo esté suponiendo que el problema se da porque la persona pues básicamente no ha querido dejar la bebida, pues esa solución es volitiva. Prácticamente la familia está diciendo que ese problema únicamente podría acabar cuando la persona que tiene el problema decida acabar con él y no hay otra manera de acabar con él. En ese sentido, pues digamos que desarrollarlo terapéuticamente es un poco difícil, por eso muchas veces tenemos que hacer unas redefiniciones del problema. Cuando estamos en condiciones de impotencia colectiva, nadie tiene poder sobre el problema o han intentado tantas soluciones y todo que están como un poco desgastados. Esto va a requerir que hagamos un acompañamiento inicial como más catártico, como más de liberar la tensión, de poder hablar de lo duro que ha sido eh, afrontar esta perturbación o esta dificultad, ¿cierto? Con algunos elementos que podríamos usar, que ya los hemos visto, los elementos de autorrevelación. Y una vez que logremos que nuestro paciente pueda soltarse más de una manera catártica, quizá podamos empezar a analizar nuevos elementos para solucionarlo. Y finalmente, cuando las soluciones se atribuyen a un tercero, si esas soluciones se atribuyen a un tercero como el jefe de mi esposa que no le da el aumento o la suegra que hace ciertas cosas o no hace ciertas cosas, pues en ese sentido digamos que la familia o el sistema problema que puede hacer la persona, su pareja, una empresa, va a estar en ciertos líos porque pues va a estar prácticamente a la espera de que la voluntad de ese tercero resuelva el problema y va a tener como, va a tender más bien como a abandonar un poco lo que podría hacer frente a él. Entonces por eso es importante revisar y explorar el problema para tratar de entenderlo o de reconcebirlo en el presente y más como una cuestión de, más desde una perspectiva de comunicación. ¿Sí? Bien, miremos un poco ejemplos de paradoja. Hay un ejemplo muy bonito que es cómo hacer un problema eterno en 6 pasos, entonces los quiero compartir. Primera cuestión a tener en cuenta para que uno pueda hacer un problema eterno en 6 pasos. No vea lo que es diferente, centre su atención en lo que sigue igual. Segundo, cuando no pueda evitar cambios en su vida, no los celebre o conmemore con rituales de paso, como los funerales, las bodas. Tercero, recuerde, pase lo que pase, usted es la víctima. Cuarto, cree un pasado problemático y crea que ese mismo es su destino. No se engañen, las cosas no mejoran. 5. Explique su actuar a partir de carencias o características inherentes de las personas implicadas y nunca en un contexto. Sexto, no se imagine el futuro, no crea ni piense en qué haría si mejorara. ¿Sí? Desde esta perspectiva, a veces como situarnos tanto en la falla, y ustedes ya lo van a ver en unos estilos de pregunta que les voy a compartir, nos da a veces la posibilidad de hacer que la persona piense de manera alterna sobre su problema, ¿sí? O que la persona se sienta como en la obligación de sentir o tener esperanza. Hay gente que va como al terapeuta esperando que el terapeuta sea como toda su esperanza y todo su ánimo,
pero el terapeuta puede sorprender un poco desde la paradoja, ¿no? Bueno, y si usted quisiera arruinarse la vida, ¿qué tendría que hacer? Si alguien más quisiera ayudarle a arruinar la vida, ¿cómo le pueden ayudar? ¿Sí? Y son maneras en las que las personas podrían entender en el mismo ejercicio cuáles tipos de soluciones ya intentadas realmente no les van a servir. Bien, con respecto a los estilos de pregunta, miremos cinco ámbitos. El contexto de derivación. Ahí nos interesa mirar, por ejemplo, de quién fue la idea de venir, porque es saber quién es el derivante, esa persona que lleva al sistema, que sea individuo o familia, a la consulta y le permite entrar en la situación terapéutica, pero además el derivante tiene unas expectativas sobre la situación terapéutica. El asunto grave, complicado con no valorar o no conocer al derivante, o conocerlo pero no entender las intenciones que pueda tener, es que uno podría resultar haciendo un proceso terapéutico que le dé la razón al derivante, ¿sí? Y no de pronto mejore el sistema, sino que contribuya a uno a desequilibrarlo más en favor del derivante. Preguntas como, ¿de quién fue la idea de venir? ¿Qué quisiera esa persona que pase aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál creemos que es la perturbación o el problema que nos ha traído aquí? Son estilos de preguntas en esa cuestión. Expectativas. ¿Qué esperamos todos que suceda? ¿Qué debemos hacer para que nos vaya bien? ¿Qué podemos hacer para que nos vaya peor? ¿Quién está optimista frente a la intervención? ¿Quién es escéptico con la intervención? En el contexto del problema, ¿cierto? ¿Qué conductas componen el problema? Porque intentamos es como desglosarlo, quitarle peso. En lugar de llamarlo depresión, por ejemplo, lo podríamos llamar, bueno, sensación de tristeza, deseos de llorar, ¿sí? Tratar de reducirlo de ese conjunto abstracto que es la depresión a cosas más concretas que nos permitan manejar un poco más esto. ¿Cuándo ocurre el problema? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Para quién es un problema? Dentro de los sistemas, muchas veces en la consulta familiar o de pareja, hay algunas ocasiones en las cuales alguien en la relación cree que existe un problema y otra persona no lo cree. Entonces, por eso es importante este tipo de pregunta. ¿Para quién? Una pregunta adicional en este contexto del problema. ¿Quién diría que este problema no existe? ¿Cómo reacciona X a la conducta de Y? Que es la manera de la interrogación circular, que es una herramienta muy útil en la psicología sistémica, ¿sí? En lugar de preguntarle a una persona, ¿tú qué piensas acerca de tal cosa que hace tu mamá? Yo diría, le preguntaría al hijo, por ejemplo, ¿cómo crees que reacciona tu mamá? ¿Qué crees que piensa tu mamá cuando tu papá actúa de tal manera? ¿Sí? ¿Qué esperamos con eso? Que las personas empiecen a compartir información, porque es uno de los objetivos de la terapia sistémica, es que la información circule en el sistema, ¿sí? Y que la gente se empiece a sorprender con cómo lo ve el otro y se pregunte, oiga, ¿por qué el otro me ve de esa manera? Si el otro me ve de esa manera, ¿yo qué he hecho para que esa visión exista? Y puede también ayudarle a las personas a reconocer ciertos cambios personales que son de valor. Si usted resolviera el problema, ¿cómo lo sabría? Eso nos ayuda a saber a veces qué efectos tiene el problema sobre la vida familiar, ¿no? Yo sabría que no estoy deprimido porque de repente quise volver a pintar la casa y a arreglar cosas. Podría ser una manera de entender un poco los efectos que se derivan de ese estado depresivo. ¿De dónde viene el problema? Porque hay que saber cuál es la explicación, cuál es la teoría que las personas que están allí tienen sobre el problema. ¿Cómo han afectado las relaciones este problema? En sistémica se acostumbra a utilizar un truco que se llama la externalización, es decir, ponerle al problema un nombre diferente, sí, no sé, a mi obsesión, entonces yo le pongo el cansón, el molesto, el perfeccionista, ¿sí? El rígido, cualquier nombre de estos que pueda ayudarnos a entender un poco mejor cómo es que la persona concibe ese problema, ¿no? Pero ponerle este nombre y empezar a hablar de este modo, como, bueno, desde que el canzón, por seguir con mi ejemplo, ha llegado a la vida tuya, de qué manera te ha afectado y cómo ha afectado tus relaciones, ¿sí? Más que decir que es algo esencial o inherente a la persona, hacemos que el problema esté como por fuera. ¿Por qué hacer eso? Porque la idea también es hacer que la familia genere una especie de alianza entre ella misma y en contra del problema. Cuando se deja de poner el problema sobre una persona en específico, la familia tiene más facilidades de empezar a aportar de manera afirmativa en cómo resolver el problema. Preguntas orientadas al problema. ¿Qué tendría que hacer para conservar o agravar su problema?
Si usted quiere arruinar la vida suya, ¿cómo lo haría? ¿Cómo le pueden ayudar los demás? ¿Sí? Son preguntas que están orientadas a conocer el problema, a que la gente descubra las soluciones que ha intentado y tal vez pues cuáles ya de verdad no le sirven. Orientadas a la solución, ¿qué preguntas tenemos? Cuando no apareció el problema, ¿qué hizo diferente? ¿Qué cosas quiere dejar en su vida tal y como están? ¿Qué le gusta hacer más? ¿Qué puede hacer para hacer más eso que tanto le gusta? ¿Mm? Si el problema desaparece de repente, ¿usted qué sería lo primero que haría diferente? ¿Quién sería la persona que se sorprendería más? ¿Qué extrañaría de su vida si el problema desapareciera de repente? Porque eso también nos ayuda a entender algunas relaciones ecológicas de pronto tóxicas o complicadas que se dan entre las personas y sus problemas cuando han pasado mucho tiempo con ellos. Y bien, un pequeño ejemplo, dos ejemplos, digamos, de trabajo con parejas. Un ejercicio que se llama días impares, días pares. Para las parejas está especialmente indicado, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque son ejercicios que están establecidos específicamente para ciertas condiciones de problema o ciertos tipos de estado de caso y ahí son como muy benéficos. Este ejercicio que les menciono se indica para estas parejas que tienen una cierta ambigüedad frente a la decisión de separarse. Estas parejas se les dice que durante 3 días de la semana van a actuar como si se fueran a separar y otros 3 como si fueran a seguir juntos. ¿Sí? Esto es muy interesante porque en esos momentos de actuar como si se fueran a separar, pues la gente empieza a tratar de seguir la pauta, hace cosas nuevas, diferentes como a lo rutinario y también eso les permite explorar cómo se sienten por fuera de eso rutinario. Cuando hablamos de seguir juntos, ¿cierto? De los 3 días de seguir juntos, es posible que las personas empiecen a tener algunos emergentes positivos, a intercambiarse frases más amables, a hacer conducta, a tener conductas como de aprecio y cuidado hacia el otro, que podrían pues hacerles sentir que todavía efectivamente se pueden querer mucho. Y hay una que se llama la urna de los deseos que pretende servir sobre todo para las parejas cuando se necesita un intercambio positivo. Entonces cada persona tiene una urna, ¿cierto? Como una pequeña cajita con 10 deseos que la persona formula. Es muy importante que estos deseos se formulen en positivo, ¿sí? No puede ser como yo no quiero que se emborrache con los amigos todos los viernes, por decir alguna cosa, sino me gustaría que llegara temprano a casa y me preguntara cómo estoy, ¿sí? Es eso, se tiene que formular en positivo. Si se formulan en negativo, pues el ejercicio se vuelve un ejercicio como cargoso y complicado. Tienen que estar formulados en positivo. La idea es que esos 10 deseos que estén ahí, pues cada persona vaya sacando un deseo de la urna de su pareja y se lo cumple. ¿Listo? El sistémico es un enfoque pues, realmente muy interesante. Ha sabido llevar a la psicoterapia a unas reflexiones muy bonitas sobre qué tanto estamos nosotros de verdad patologizando de más un problema que puede ser un problema de la vida cotidiana y se puede manejar de otras formas. A quien le interese de pronto continuar profundizando, existe uno de los autores más conocidos que de pronto es Paul Watzlawick, se puede revisar literatura de él. Recomiendo mucho revisar también a Giorgio Nardoni. Tiene algunos libros muy interesantes para trabajar con este tema de la sistémica y entender más el fundamento sistémico. Les recomiendo un libro de Benson que se llama, si no recuerdo mal, hacia una introducción hacia unos principios ecológicos de la mente, escrito desde una visión sistémica muy chévere. Y también un libro que se llama Lenguaje, Estructura y Cambio, que es de Jay Lukens y Lukens, por lo que recuerdo. Es un excelente texto que vale la pena también mirar. Listo chicos, esa era una pequeña introducción. Si de esto tenemos algunas preguntas, espero que en nuestra sesión del sábado las podamos resolver. Les envío un gran abrazo para todos y espero que tengan un muy bonito día.